todos ustedes un cordialísimo saludo, un profundo agradecimiento por la invitación que me han hecho para dar esta conferencia y mi felicitación por el interés que demuestran por estos temas. Antes de entrar en el tema en sí, voy a hacerles una reflexión. El hombre actual aún se sostiene en los siguientes valores. Dios, la patria, la familia, las fuerzas de defensa, la empresa, ya sea la cultural, la intelectual, la profesional, la del agro, la de producción, la industrial, etc., los sindicatos y el Estado. Pues estoy dando las leyes. Cada uno de estos valores que protegen la vida del hombre tienen instituciones que lo definen, lo defienden y lo difunden. Por ejemplo, Dios tiene la Iglesia, la patria tiene el movimiento nacional que hoy no está organizado, la familia, las estructuras naturales de familia, padres, tíos, primos, hermanos, etc. Las fuerzas de defensa cuentan con el ejército, la marina, la fuerza aérea, la prefectura, la gendarmería, la policía y la penitenciaría. Todas son las estructuras que integralmente conforman la defensa. La empresa, ya sea la empresa cultural, intelectual, profesional, deportiva, del agro, de la producción industrial, etcétera, etcétera, tiene las estructuras naturales empresariales. Los sindicatos cuentan con sus estructuras naturales sindicales. Y el Estado, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, cuenta con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también con los partidos políticos, que son los encargados de asumir la administración del Estado y gobernar. De estos valores que, reitero, sostienen la vida del hombre, hay tres valores que están impuestos, que son Dios, la patria y la familia. Son valores impuestos. Dios está impuesto por la religión del Estado y además por la familia donde ha nacido esa persona. Es decir, que es un valor impuesto. Ninguno de nosotros eligió la religión, el Dios viene impuesto. La patria está impuesta. Nadie de nosotros ha elegido nacer en tal o cual territorio. Y la familia también está impuesta. Nadie ha elegido sus padres, ni sus hermanos, tíos, abuelos, etc. Los únicos elegibles dentro de la familia es el esposo o la esposa. Estos son entonces valores impuestos. Ahora, el resto de los valores son valores no impuestos. La fuerza de defensa, la empresa, los sindicatos y el Estado son valores no impuestos. Es decir, entonces, que vamos a definir estos valores diciendo que los tres primeros conforman la estructura de protección del hombre. Esta es la estructura de protección del hombre, los tres valores impuestos. Los siguientes son las estructuras de sostén del hombre. Y el cuarto, que es el Estado, es la estructura de apoyo o base. Es decir, que hemos conformado un edificio con estos valores, que es el edificio de la nación argentina. Tiene un techo, tiene las paredes que lo sostienen y tienen la base
que son los cimientos de este edificio. Yo no me voy a explayar en explicar el diagnóstico y el pronóstico que este edificio hizo, sino que la clase de hoy se circunscribe a dar soluciones y terapias para resolver este problema. Pero sí le voy a adelantar algunos detalles. Estos cimientos, bajo ningún punto de vista, o sea, el Estado, estos cimientos y los partidos políticos que son los encargados de sostener la administración del Estado, bajo ningún punto de vista están en condiciones de sostener este edificio. Esto está totalmente resquebrajado, descascarado, lleno de humedad, donde prácticamente he sido muy generoso en la dimensión que lo he dibujado, porque prácticamente no están en condiciones de sostener absolutamente nada. Los sindicatos han sido totalmente desarticulados y esta desarticulación va a continuar. Las empresas, ya sea cultural, intelectual, política, de producción, etcétera, prácticamente funcionan como sucursales de las empresas transnacionales o internacionales. Y la Fuerza de Defensa, que es otro gran sostén de la patria, prácticamente han sido entregadas a los organismos internacionales. Es decir, pareciera que estos cimientos, el Estado, al no sentirse en condiciones de sostener este edificio, ha entregado prácticamente todo el sostén al extranjero para que el extranjero se encargue de evitar de que este techo se nos venga arriba. Pero hay algo mucho más grave aún. Esta patria, que gozaba hasta hace muy poco de soberanía, poco a poco, así como se ha entregado el sostén o los sostenes de este edificio, se va a entregar la patria sin duda al extranjero también, y en una situación o en una conformación de una soberanía limitada. Es decir, que de seguir así, sin duda, que el techo de este edificio algún día se nos va a caer encima de nuestra cabeza. Y lo peor, que las que van a sufrir son las familias, que son las que van a pagar los platos rotos. De modo que con este rápido diagnóstico y pronóstico, yo concretamente entro en tema. El tema que yo me voy a referir serán dos. Uno, el movimiento nacional. Este es el tema número 1. Y el tema número 2, una auténtica representatividad política. El tema 2. O sea que vamos a tratar de, con el movimiento nacional, una explicación muy sucinta que voy a dar, de qué manera se puede apuntalar este techo para tratar de sostenerlo. Es decir, vamos a ponerle una inyección de cemento, de idealismo, de fuerza, para tratar de que este techo o esta superficie de protección de la vida del hombre no se resquebraje de la misma manera que se está resquebrajando la base. Y el segundo tema es la auténtica representatividad política. Vamos a tratar de dar una idea de qué manera se puede apuntalar estos cimientos para hacer de que el mismo de una vez por todas sostenga el edificio de la nación argentina. Entonces, una vez con esta muy simple y sencilla reflexión, voy a entrar en el tema que hoy vamos a tratar. La introducción ya la dio el señor Capitán Reyes. Primer tema del movimiento nacional, vamos a definirlo, vamos a ver la diferencia con los partidos políticos, el movimiento nacional con los partidos políticos. Luego le voy a explicar una estructura modelo que debe aspirar a concretar el movimiento a nivel nacional, provincial y municipal, y vamos a dar posteriormente las conclusiones parciales. Este sería el primer tema, que es el movimiento nacional.
Segundo tema, que ya va a las bases, al sostén de este edificio, es la auténtica representatividad política. Vamos a hacer también una reflexión general. Vamos a mostrar una organización esquemática de un sistema ideal y posible de representatividad política justa y las conclusiones parciales. Finalmente, voy a dejar un tiempo para algunas preguntas y finalmente se cerrará con las conclusiones totales y finales. Empezamos entonces con la definición de movimiento nacional. Es muy importante definir todos los aspectos de la vida para que no haya confusión. Hoy existe en la sociedad muchas confusiones entre el movimiento y los partidos políticos. Todo el mundo piensa que el Estado es la patria. Debiera de ser, porque yo fabrico unos cimientos de la calidad y de la consistencia del edificio que yo debo sostener. Pero esto no es así. Prácticamente los cimientos de este edificio no coinciden con los valores y el edificio de la nación que debe sostener. Ya nomás en esta gráfica podemos observar la notable diferencia que existe entre el movimiento nacional y los partidos políticos. Pero de todas maneras, yo voy a hacer llegar en estos gráficos la diferencia concreta para evitar la confusión. Muchos partidos políticos toman el nombre del movimiento porque ellos saben que nuestro pueblo es movimentista, no partidista, y la palabra de movimiento los atrae. Entonces, muy importante aclarar para evitar esa confusión. Aquí vamos a tratar el aspecto, y acá en esta columna el movimiento nacional, y acá el partido político. ¿En qué se sustenta? El movimiento nacional se sustenta en valores espirituales, el partido político en valores materiales. ¿Qué custodian? El movimiento nacional custodia los valores trascendentes y fundacionales de la nación. El partido político los intereses de una parte de la sociedad. ¿A qué intereses responden? El movimiento nacional responde a los nacionales sobre cualquier tipo de interés particular o sectorial. El partido político responde a intereses personales o sectoriales por sobre lo de la nación. ¿Cuáles son los medios empleados? El movimiento nacional, sus medios no condicionan el fin, se ordenan hacia el mismo. El partido político, sus medios desvirtúan el fin prometido y perseguido. Coherencia. El movimiento nacional logra la continuidad del esfuerzo más allá de la coyuntura. El partido político le acomoda a la puja electoral y a la situación en el momento del sufragio. ¿Cuáles son sus objetivos y acción? En el movimiento nacional es de permanente construcción, es una política arquitectónica, una política permanente de engrandecimiento permanente. El partido político se orienta a acceder y mantenerse en el poder a través de la lucha electoral. Es una política agonal. Y esto que está acá, yo lo puedo corroborar con un ejemplo. Los dos movimientos nacionales más grandes, ya sea el justicialista o el radical, partieron ambos de un movimiento, pero posteriormente terminan en un partido. Y hoy, como ya vamos a saber, se asocian a internacionales porque ya han perdido totalmente su poder y su fuerza. La representación y participación. El movimiento nacional impulsa la plena participación de las personas a través de las distintas organizaciones intermedias que naturalmente conforman la sociedad. El partido no admite otra representatividad que no sea la que surge de la lucha partidaria. Decisiones. El movimiento nacional surge de estructuras colegiadas. Esto es importante. Las decisiones en un movimiento nacional surgen de las estructuras colegiadas. En el partido político surgen de una persona o de un grupo de presión.
¿Quiénes son los mandantes y los mandatarios? El Movimiento Nacional asegura a los mandantes una participación permanente y adecuados mecanismos de elección y remoción. Se controla mucho a través de una serie de estamentos colegiados la ubicación y la posición de sus dirigentes. En el partido los mandantes solo participan en el acto electoral, perdiendo capacidad de supervisión y control sobre el mandatario. Como consecuencia, este se sentirá más comprometido con el partido que lo sostiene que con quienes lo eligieron por sus promesas. Identidad nacional e integración. El Movimiento Nacional promueve la integración con países hermanos a partir de la propia identidad y sin perder la autodeterminación. El partido político sacrifica la identidad nacional subordinándose a otros países, organismos o ideologías supranacionales. Como reitero, y ya lo dije, una vez que perdieron la fuerza del movimiento, terminaron en un partido. Y cuando ya no tienen fuerza como partido para resolver los problemas, se asocian a organizaciones internacionales para que le den aire. Responsabilidad histórica. El Movimiento Nacional asume el compromiso de transmitir por generaciones los bienes fundamentales de la nación: la fe, la moral, la ética y un profundo amor a la patria. El partido no la tiene, solo asume la responsabilidad de asegurar el triunfo del sector que representa, adaptando trayectorias y tradiciones a la coyuntura electoral. Planificación. El Movimiento Nacional posee planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, elaborados desde las bases en una acción permanente. El partido posee normalmente planes de corto plazo que generalmente son producto de una persona o grupo de intereses. Mucha improvisación. Acá hay previsiones, acá hay improvisaciones. Y lo estamos viendo a diario. Fines. El Movimiento Nacional, su finalidad es restaurar la patria, poniendo todo el potencial de la nación al servicio de la misma y desde aquí organizar y apoyar el Estado. El partido, su finalidad es acceder al poder para administrar el Estado y expresan que desde aquí se restaurará la patria, cuestión que jamás consiguen. En el movimiento entonces, la patria primero y desde la patria se organiza el Estado, como dije en este gráfico. El Estado es el resumen de todo este edificio. En base al edificio que yo voy a realizar, repito, se realizan los cimientos para sostener este edificio, que es el Estado. Y acá, en cambio, en el partido, dice que primero hay que hacer el Estado, o sea, y después la patria. Cuestión que nunca logra el concepto de los valores y el sostenimiento de la nación. Bien común. El movimiento nacional, el ámbito donde el movimiento nacional se desarrolla es con desinterés y sin apetencias personales. Se busca plasmar el ideal de la patria en un proyecto nacional que procure el bien común. Está sostenido en el alma de la nación y acá se ofrecen cargas. El partido no puede en su ámbito plasmar un proyecto nacional por responder a la óptica de un sector o a poder en ideologías supra o internacionales. Por lo tanto, normalmente ve medir todos los objetivos de propender al bien común. Ofrece cargos. Acá cargas y acá cargos. Hay una diferencia diametral entre uno y otro. Corrupción. El movimiento nacional, al no participar normalmente en la administración pública, sus posibilidades de corromperse son menores. En el partido, la participación directa en la administración del Estado lo hace más proclive a la corrupción. Proyección de su acción.
En el movimiento nacional nutre de su seno las organizaciones intermedias por medio de planes, proyectos, propuestas, nombres, y genera conciencia patriótica. Actúa como un abanico en todas las direcciones y en todos los lugares. En cambio, el partido, la lucha política le hace perder la capacidad de proyectarse, desgastando al hombre que ocupa cargos, invalidando instituciones y organizaciones intermedias con el solo fin de asegurar poder electoral. Similar a un embudo, donde entra mucha gente, pero al final pasan muy pocos y queda en el tubo final, quedan allí apretados una cantidad de gente y de personas. Por eso yo lo comparo a uno con un abanico y al otro con un embudo. Designaciones. En el movimiento nacional se logra de abajo hacia arriba, en una selección natural estricta. En el partido se logra de arriba hacia abajo, que es una selección artificial. Y esto no son todas las diferencias, hay mucho más. Yo he adelantado algunos para que no haya absolutamente ninguna duda y finalmente terminar aclarado con este tema. El movimiento nacional es estratégico. Acá el partido político es táctico. Acá se encuentran los conductores y directores. Acá están los punteros, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora a pasar al tercer punto, que es la estructura modelo que debe aspirar a concretar el movimiento a nivel nacional, provincial y municipal. El movimiento nacional existe actualmente. Se ha refugiado ante esta hecatombe de los partidos políticos, se han refugiado en un sinnúmero de fundaciones, círculos, centros de estudios, grupos de estudio y de investigación, etcétera, etcétera. Pero todos ellos desconectados entre sí y con una muy escasa comunicación. Es decir, es como si se hubiera refugiado de este desastre que han hecho últimamente los partidos políticos dentro de los gobiernos. Quiere decir que nosotros, a partir de todos estos centros, círculos, etcétera, y respetando las características del lugar, la idiosincrasia de sus habitantes y las posibilidades, debemos de ir estructurándolos hasta conformar el movimiento nacional. Acá hay un compromiso ineludible e impostergable de concretar las estructuras que defiendan la paz. Esto lo podemos hacer. Yo acá le voy a presentar un dibujo modelo de lo que puede ser un movimiento nacional, a nivel nacional. Un movimiento a nivel nacional tiene un área de conducción. Esta área de conducción cuenta con un Consejo Superior del Movimiento que para las grandes decisiones tiene un Tribunal Superior de Disciplina que se encarga de todas las funciones judiciales, en especial los juicios a los dirigentes del movimiento, juicios que no hay que esperar que cometa un error para hacérselo. El juicio debe ser periódico a cada dirigente para hacerle sentir que está al servicio de la comunidad y no la comunidad a su servicio. Entonces el juicio sirve para sacarle los restos de soberbia que tiene y ponerlo en el nivel de la humildad que le corresponde a un dirigente político. Luego tenemos aquí el Consejo Federal, que es el órgano legislativo del movimiento. Y posteriormente tenemos el Consejo Ejecutivo, que es la representación nacional de todas las provincias. O sea que ya contamos con todos estos organismos, como dije, colegiados para poder manejar un movimiento. No un solo hombre, sino grupos de hombres representativos. Y acá se encuentra el edificio donde funcionaría la Secretaría General y la Jefatura del Movimiento. Este sería entonces
el área de la conducción. Luego tendría una segunda área que sería de la cultura y planeamiento, donde estarían las fundaciones, áreas culturales, proyectos, etc. Ahí se estudiaría todo lo que ya he venido explicando, los planes, proyectos, etcétera, etcétera. Donde está doctrina y formación. En esta zona funcionan las escuelas superiores de conducción política, escuelas sindicales y empresariales. La docencia en el movimiento nacional y la formación es fundamental. No pueden improvisarse como en el partido político, que se improvisan dirigentes sin jamás nunca haber participado en política. Tiene que haber una docencia permanente y una formación para que ese hombre pueda conducir la nación argentina. Tiene un área de recreación con piletas, cancha de tenis, cancha de fútbol, etc. Un área religiosa donde se encuentra la capilla y las zonas para los retiros espirituales, para los estudios religiosos, etc. Una zona logística donde se encuentran los alojamientos, comedores, residencias de los visitantes y de la gente que vive en el lugar. Un área de comunicación social para comunicarse con el resto de los movimientos, la central de los movimientos de las provincias y de los municipios, y también para la transmisión y la comunicación social del movimiento, y una zona de seguridad donde se encontrarían las personas y los medios para dar seguridad a toda esta zona del movimiento nacional. Esto es un dibujo panorámico para tener una idea. Si lo proyectamos a nivel provincia, bueno, sería un poco más chico en su magnitud, pero prácticamente tienen que tener las mismas agrupamientos: conducción, recreación, doctrina y formación, cultura y planeamiento, etc. Excepto en la zona de conducción, que existiría la representación, para el caso provincial, la representación municipal, o sea que sería el Consejo de Provincia con las representaciones municipales, y así en la parte municipal también con las representaciones correspondientes de los barrios. Esta es una idea general de cómo conformar este movimiento, que es tan importante realizarlo al corto plazo y a la brevedad para evitar, ¿no es cierto?, que perdamos todo. Bien, como conclusiones parciales de este primer tema, vamos a expresar lo siguiente. Primero, disponer de un movimiento nacional que defienda exclusivamente a la patria es básico y necesario, inclusive para apoyar cualquier tarea política. Segundo, esta carencia de la disponibilidad de un movimiento nacional ha hecho que los estados, en vez de transformarse en la síntesis de la patria, prácticamente se han asociado, como ya expliqué, a organismos internacionales para que le den fuerza y aire. Caso particular del movimiento justicialista, la tendencia es que se va a asociar a la Internacional Demócrata Cristiana. Y el caso del radicalismo, que ambos fueron movimientos, a la Segunda Internacional Socialista. Es decir, para que ustedes tengan un poco la idea general de estas organizaciones internacionales, les diré que las organizaciones internacionales son las siguientes. Del lado de la Estrella Blanca tienen la Internacional Financiera, la Internacional Demócrata Cristiana, la Internacional Liberal. Estas son las internacionales.
Y del lado de la Estrella Roja tiene la primera internacional, la segunda internacional, que es socialdemócrata, la tercera internacional, que es marxista-leninista, la primera internacional es sindical, la cuarta internacional es trotskista, y hay una nueva internacional donde aportan la unión de las dos estrellas. Donde la Estrella Roja aporta la seguridad y la guerrilla, y la Estrella Blanca aporta los capitales, que es de la droga. La droga es una internacional, mueve aproximadamente 950.000 millones de dólares anuales y está sostenida por las internacionales de ambos bandos, que hoy prácticamente están unidas. Bueno, esto me he explayado un poco más, pero era muy importante decir. Es decir, entonces, que el justicialismo se asoció, o sea, se asociará, la tendencia se va aproximando, a la democracia cristiana. Y el radicalismo se asoció ya a la segunda internacional socialdemócrata. Con esto se demuestra que ambos han nacido como movimiento, con todos los conceptos que les he enunciado, pero poco a poco han ido llevando y cayendo en el partido, y ahora, cuando ya no tienen más aire, han ido a asociarse a un club internacional o multinacional para seguir viviendo, persistiendo, pero prácticamente ninguno va a solucionar absolutamente nada para la patria y para el país. De ahí entonces que expresamos lo siguiente, como tercer punto. O sea que en el segundo punto expliqué que la debilidad que demuestran los partidos al no tener un movimiento nacional que los nutra y los ayude, han ido a asociarse al extranjero. Esta situación hace de que el movimiento nacional es de imprescindible necesidad tenerlo para apoyar cualquier tarea política. Segundo, el movimiento nacional con seguridad le va a dar la consolidación y continuidad republicana a la nación, sin duda. Sin duda que va a consolidar y le va a dar la continuación republicana. Y tercero, ante una crisis o emergencia política muy normal en todos nuestros países, por las causas que yo ya les hablé, que los cimientos ya no sostienen el edificio, el movimiento nacional daría las soluciones y los consejos correspondientes para evitar que algún cuerpo intermedio, llámese Fuerzas Armadas, asuman una responsabilidad que para la cual no está preparado. Bueno, yo con esto finalizo el primer tema. Yo sé que el tiempo es corto, que lo estamos explicando muy rápidamente, pero creo que están dadas todas las bases como para que ustedes puedan seguir indagando y tratando de encontrar la solución correspondiente. Bueno, muy bien, vamos a pasar entonces ahora al segundo tema. Dijimos que el segundo tema es la auténtica representatividad política. Ya bajamos a los cimientos del edificio de la nación. Para explicar este tema, también voy a partir de una reflexión, para llevarle a ustedes las bases necesarias para ampliar los estudios.
Las formas clásicas de gobierno, aún hoy, son las siguientes. La monarquía, que es el gobierno de uno solo, y cuyo principio es la centralización de la autoridad. Y su desvío, vamos a poner otro color, su desvío es la tiranía. La segunda forma de gobierno es la aristocracia. Es el gobierno de unos pocos y su principio es la excelencia. Aristos quiere decir los mejores. Y su desvío es la oligarquía. Oligos menos jerarquía, orden, ubicación. Entonces, jerarquía disminuida. Eso significa desvío de la aristocracia. Y luego viene la tercera forma de gobierno, que es la república, que es el gobierno de los muchos. Y su principio es la participación popular. Y su desvío es la democracia demagógica. Ese es el desvío. Segundo punto de esta reflexión. Todas las constituciones nacionales se definen como republicana, representativa y federal. Es decir, que si yo tomo los términos tal como está aplicado, y tomo primero el término republicano, entonces expreso que el sistema se apoya en la república y en la participación popular. Pero estos hombres, en donde se le ha dado la participación política, al no poder o no querer gobernar, no querer participar en el gobierno de la nación, designan sus representantes. Y acá yo tomo el segundo término de la Constitución, representantes. Entonces, ellos eligen una aristocracia que está dada por el poder legislativo, ya sea en los municipios el Consejo Deliberante, en las provincias la legislatura y en la nación el Congreso, es la aristocracia. El poder legislativo, y en algunos países se elige el poder judicial, que también es la aristocracia del sistema republicano. Y a su vez eligen un representante que es un monarca, que es el poder ejecutivo, ya sea presidente, gobernador o intendente. Es un hombre que maneja. Es decir, entonces, que podemos expresar, sin dudas, lo siguiente. Primero, que el sistema no es solamente republicano, sino que es mixto. El sistema republicano es mixto, es decir, que se apoya en el gobierno de los muchos, pero tiene elegida su aristocracia y a su vez tiene elegida su unicracia o su monarquía. O sea, es mixto. En segundo término, el sistema está perfectamente equilibrado para resolver, para aplicar las leyes y resolver todos los problemas. Está perfectamente equilibrado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nos encontramos en la situación al día de hoy en que se ha perdido la total confianza en los partidos políticos? Hay una incredibilidad total de los ciudadanos hacia el funcionamiento del Estado.
prácticamente estamos todos seguros que bajo ningún punto de vista se podrá lograr ni la felicidad de los ciudadanos ni la grandeza de la patria. ¿Por qué? Si está perfectamente equilibrado todo, se cumple perfectamente y es mixto. Bueno, en este segundo tema voy a tratar de darle una rápida explicación de un modelo o de un sistema verdaderamente representativo para poder dar solución a esta situación. No nos quedamos con la crítica, sino que estamos tratando de dar las soluciones correspondientes. Acá está representado el edificio de la Nación Argentina. Es un edificio como si lo hubiéramos desenterrado, lo hubiéramos levantado en sus bases y nos encontramos con todos estos bloques que representan los municipios. Las columnas que representan las provincias y el frontispicio o frente representa al Estado. Voy a empezar primero explicando la representatividad, una representatividad correcta. Vamos a tomar uno de los bloques, el bloque de un municipio. Acá nos encontramos con dos tipos de representación. Una representación que hace a la felicidad individual, a la necesidad del ser, a la convivencia y de la existencia. La representatividad de la familia y la representatividad del barrio. Estas dos representatividades son fundamentales para defender la felicidad individual. Luego nos encontramos con la felicidad, las representaciones que hacen a la felicidad de la comunidad, la necesidad del prójimo ya, la concurrencia al bien común y la persistencia. Y debieran estar conformadas las representaciones gremiales, empresariales, de educación. Acá es muy importante la participación de la mujer en lo que hace a la educación y a la familia. Ahí está la verdadera representación de la mujer. Los partidos políticos como grupos intermedios dentro de sus otros iguales. La iglesia, la sociedad de fomento, los partidos vecinales, que hay una cantidad de partidos vecinales que rehuyen de los partidos políticos, también tienen su representatividad en los municipios, la representatividad de los clubes, jubilados, más que jubilados, los hombres sabios, hoy se los llama jubilados. Queremos la representación del hombre anciano por su sabiduría, no como formando parte de una situación económica. Los servicios de seguridad, de defensa civil, de reserva, el agro y los cuerpos profesionales. Es decir, acá no se uniforma cada uno de los municipios. Cada municipio tendrá una representatividad distinta, de acuerdo a las características del lugar y a la idiosincrasia de sus habitantes. ¿Cuál es la finalidad del municipio? Lograr la felicidad de los ciudadanos. Acá empezamos a definir. El municipio busca la felicidad de los ciudadanos. Así como ya vamos a ver, el Estado debe buscar la grandeza de la patria, el municipio busca la felicidad de los ciudadanos. ¿Cómo se eligen estos representantes? Los representantes se eligen por voto público indirecto, cada uno en su rama. Cuando dicha persona, por distintas características, no responde, los mismos que lo votaron lo destituyen previo a un juicio político y designan a otra persona. No debemos esperar aguantar un mal funcionario los años que le corresponde cumplir sin que haga nada. O lo que está pasando, que muchos municipios o gobernaciones son tomadas por la fuerza, producto de que los ciudadanos no tienen la posibilidad de que cuando un funcionario no anda bien,
directamente se reúnen las mismas personas que lo votaron y lo destituyen. ¿Cómo es la recaudación en el municipio? Directamente todo el dinero recaudado se usa para la felicidad de los ciudadanos. Nadie puede tocar absolutamente nada de lo recaudado en el municipio. Acá es donde está la verdadera esencia del sistema republicano, representativo y federal. En las bases, en los municipios, como ustedes verán, después que termine de explicar este gráfico, está la cosa al revés. Volvemos a tener las bases totalmente debilitadas. Y acá reitero, la finalidad del municipio es la felicidad de sus habitantes. Vamos ahora al segundo escalón, los estados provinciales. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Este es el equilibrio, es el progreso de la nación y la felicidad de los habitantes, de los ciudadanos. ¿Cómo se eligen? Pues bien, todos los representantes de los municipios se reúnen y cada uno en su rama o en su función eligen las autoridades provinciales. Quiere decir que ya no es más el pueblo que se lo coloca en un compromiso tremendo de tener que votar autoridades que ni conocen. Entonces, el ciudadano, el pueblo, va a votar en los municipios por las personas que sí conocen, y mucho más si se trata de sus mismos agrupamientos, ya sea las familias, el barrio, los sindicatos, etc. Pero ya a partir de este momento que ya votó el pueblo, y es raro que se equivoque a este nivel, muy difícil que se equivoque, ya son los mandatarios de los municipios los encargados y responsables de designar las autoridades provinciales, también en sus distintos rubros. ¿Cómo es la recaudación? La recaudación para sostener la provincia no se la saca al municipio, directamente la nación, como ya vamos a ver, el Estado, la que le tiene que proveer los medios para las grandes obras provinciales y las grandes obras municipales. Puede haber una excepción, que la provincia pida ayuda a los municipios. Previo acuerdo de los municipios, recién se le puede pedir el aporte correspondiente para alguna crisis que se produzca en los estados provinciales. ¿Qué pasa cuando un funcionario de la provincia no anda bien? Lo mismo que los municipios. Se reúnen los mismos representantes municipales que lo votaron, previo juicio político, lo destituyen sin esperar bajo ningún punto de vista la fecha que concluya su mandato. Esto es una barbaridad. Así es como hay que proceder. Bueno, ahora vamos al Estado. Finalidad del Estado: lograr la grandeza de la patria, no la felicidad de sus habitantes. La felicidad de los ciudadanos está concretada en el municipio. Acá tienen que preocuparse de lograr la grandeza de la patria. Vuelvo a repetir de nuevo, las provincias es el equilibrio entre la grandeza de la patria y la felicidad de sus habitantes. ¿Cómo se eligen los representantes del Estado? Se reúnen los representantes de las provincias y designan las autoridades que deben de dirigir y conducir el Estado. Cuando no camina un presidente, no camina un congresal, son previo juicio político los mismos representantes de la provincia que lo destituyen. No obligan a que salga el pueblo a que tenga que hacerlo, como ha ocurrido en distintos lugares, sacrificándose la gente en la calle, poniéndose bajo el fuego de la policía o bajo los palos de la represión, etcétera, etcétera, bajo ningún punto de vista. Son los dirigentes los responsables. Lo que dijimos acá son la aristocracia, que es el poder legislativo y el poder judicial, los responsables de actuar. ¿Cómo es la recaudación? ¿De dónde sacan esta recaudación? La recaudación se obtiene de la balanza comercial, de las exportaciones e importaciones.
de la aduana, el saldo que queda sirve para las grandes obras provinciales y las grandes obras municipales. Y solamente puede haber una emergencia, digamos por ejemplo, no sé, un pago de alguna deuda grande, entonces a lo mejor se apela a los municipios y a las provincias para que, previo consentimiento y acuerdo, se solucione el problema. Pero es el Estado el que no debe de solucionar con la gran empresa que debe realizar a través de las exportaciones e importaciones, resolver el problema de las grandes obras y no sacarle del bolsillo lo poco que tienen los ciudadanos en los municipios y en la provincia, lo que le impide cumplir en cada escalón nacional con su finalidad. Pero reitero de nuevo para que no quede duda. Acá, en el municipio, es la felicidad de los ciudadanos. Ahí hay que curar, ahí hay que vestir, hay que hacer viviendas, hay que divertirse, hay que curar epidemias. Es acá en el municipio. Creo que con estas palabras y esta explicación ha quedado más o menos explicada una justa representatividad. Es muy difícil en tan poco tiempo hacerlo, pero si queremos que las cosas funcionen bien y los cimientos del edificio se apoyen con fuerza, debemos de cambiar rotundamente la forma de la representatividad para sostener el sistema republicano. Terminar este tema entonces con las conclusiones parciales del segundo tema. Entonces dejamos establecido y nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué el sistema republicano que está equilibrado no funciona? Que está perfectamente equilibrado no funciona. Pues todos los sistemas republicanos actuales están perfectamente ordenados como para cumplir. Entonces, ¿cuál es la falla de por qué no funcionan correctamente? Primero, que hay un desvío indiscutible en la aristocracia. El pueblo se comporta, la república con la participación se comportan correctamente, ya se rebelan cuando ya no tienen mayor posibilidades. Entonces, ¿dónde está el error? Muy simple. La aristocracia, en vez de ser el gobierno de la excelencia, se ha desviado hacia la oligarquía. Muy simple. Y la monarquía o la unicracia, que es el poder ejecutivo, se ha desviado hacia la tiranía. O sea que jamás un gobierno republicano puede funcionar descargando la responsabilidad de los muchos. Si no funcionan los pocos y el uno solo, no puede funcionar el sistema. Entonces, el error garrafal está en el desvío hacia la oligarquía y el desvío hacia la tiranía. Y estos dos desvíos han arrastrado al Poder Judicial, que el Poder Judicial es un fiel obediente de lo que le ordena el tirano y de lo que le ordenan los oligarcas. O sea que, en una palabra, el sistema está totalmente alterado y lo vemos a diario en donde los medios de comunicación, en los medios de difusión, que no funcionan. En segundo término, o sea que el sistema republicano no funciona. Luego viene la representatividad. Está concretada exclusivamente en la representación partidista, dejando de lado una cantidad de representaciones naturales que nosotros ya la hemos visto: la empresa local, agropecuaria, industrial, los sindicatos, la iglesia, la defensa, la seguridad,
los jubilados, la representación de la mujer como educadora o como madre, todas esas representaciones directamente están anuladas. Además, las provincias, que como hemos visto en este gráfico, los municipios, son convidados de piedra. Bajo ningún punto de vista tienen participación en las decisiones de la nación, porque los representantes de la provincia que funcionan en el poder legislativo prácticamente han entrado ya en el sistema de la oligarquía. Entonces, estos dos problemas, estos dos desvíos y dos incumplimientos en cuanto al sistema republicano y al sistema representativo arrastra lo federal. O sea que prácticamente el federalismo, que es la libertad y la autonomía de cada escalón para resolver su problema, prácticamente al estar desequilibrado el republicanismo, la representatividad, el sistema federal no se cumple. De modo que como final de este segundo tema, todos están convencidos de lo que voy a decir. Sabemos perfectamente que así no se va a solucionar absolutamente nada. Ni la felicidad de los ciudadanos, ni la grandeza de la patria, en absoluto. Pero lo peor de todo es que estamos a muy pocos años del fin de siglo. Y agrava esto, que nos encontramos también a muy pocos años del fin de los 2 milenios de la ley cristiana, de la era cristiana. Y esto es grave ante la amenaza de nuevas ideologías que amenazan a partir, ya están, pero que amenazan entrar para el nuevo siglo, llámese nuevo orden, nueva era o cuantos nombres ustedes quieren llamar. Pretender recibir el próximo siglo en las condiciones que se encuentra nuestra nación, aprecio que es un suicidio. Un suicidio. Y quedan muy pocos años. De allí que yo los invito y los exhorto a tratar de concretar las estructuras que defienden y difunden la patria. Eso lo podemos hacer con mucha voluntad, con muchas cargas y con mucho desinterés, de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Y estudiar no está en nuestra mano, pero sí está en las posibilidades de ir induciendo de que estos cimientos tienen sus soluciones a través de la participación de todos los buenos argentinos que se encuentran en todos los ámbitos de la nación argentina. Con esto finalizo los dos temas. Ahora voy a ponerme a disposición si hay alguna pregunta que ustedes me quieran realizar. Señor, entonces, ¿en qué forma efectiva participa el movimiento nacional de la vida política del país? Bueno, yo ya se lo he ido explicando a lo largo de esta exposición. El movimiento nacional, usted ya lo está viendo al nivel que se encuentra. También expliqué que se maneja con organizaciones colegiadas. Quiere decir que la forma como participaría lo darían los distintos sistemas colegiados con que debería contar el movimiento nacional. Yo sí les voy a adelantar algunas ideas, pero tómelo en forma muy general, porque esto es una cuestión seria a resolver por esas conformaciones colegiadas. El movimiento nacional puede participar en forma normal, en la normalidad o en la crisis. En la normalidad puede participar apoyando a un grupo político
que verdaderamente pone en ejecución un proyecto nacional. Puede en esta circunstancia aconsejar, inclusive criticar, haciendo de fiscal de errores que se produzcan, ayudar. Ahí usted tiene en la normalidad lo que el movimiento nacional puede hacer. Siempre, le reitero, con decisiones no de una sola persona, sino de un sistema colegial. En una crisis política que con lo que nosotros hemos visto es muy fácil que suceda, puede apoyar con planes, proyectos, grupos de personas haciendo un frente de salvación nacional, siempre tratando de mantener el sistema republicano, representativo y federal, y evitar a toda costa de que algún cuerpo intermedio, llámese Fuerzas Armadas, participen para darles la solución al problema. Tienen que ser los mejores ciudadanos que conformarían ese movimiento nacional los que llamarían ante la emergencia para resolver los problemas. Esto pienso que es la manera que podría participar. Otra forma no les podría adelantar porque puedo sembrar la confusión. No se olviden que el Movimiento Nacional Justicialista fue movimiento, la Unión Cívica Radical fue movimiento donde se adhirió el pueblo argentino, pero poco a poco fueron bajando hasta caer en el partido y ahora prácticamente van a buscar fuerza y aire en organizaciones de rodillas, en organizaciones internacionales. Esto es todo lo que yo le puedo contestar al respecto de esto. Pero le reitero que tiene, en caso de que esté conformado y organizado, una gran participación, con solamente hacer lo que les dije. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, les agradezco muchísimo la atención en haberme escuchado. Muchas gracias.